Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que usted esté escuchando este podcast, este surtido deportivo. Y luego de varios días de que se coronaran campeones los Gigantes de Carolina, vamos a hablar de este campeonato y de esta serie final. Los Gigantes se coronan campeones llegando a esta serie final luego de derrotar a los Piratas de Quebradillas en cuartos de final en 5 partidos, en 7 partidos a los Mets de Guaynabo en semifinales, ganando el séptimo allá en la casa de los Mets, y esta serie final 4-1, ganándole los 3 partidos a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez y coronándose campeones en cancha ajena allá en el Rancho Vaquero. En esta serie, Tremont Waters, 13 puntos, 2.6 rebotes, 7 asistencias, 36% de 2, 32 del triple, 87 del tiro libre. Waters no fue este super jugador ofensivo, pero sí logró llevar el sistema de juego a perfección, pasar el balón para conseguir a su compañero en la mejor posición de anotar. Waters entendió cuándo era su momento, cuándo no, porque esta serie fue de Mike Scott y de George Condit. Precisamente Condit, 12.6 puntos, 12 rebotes, 1.6 asistencias, 2.6 tapones, 57% de 2 puntos y 71 del tiro libre. Entre George Condit y Mike Scott tenía que estar el jugador más valioso. Condit hizo de todo en cancha, pero Mike Scott fue ese líder ofensivo y el que hacía que todo se viera más fácil. Scott tuvo promedio de 24.6 puntos, 7.6 rebotes, 1.8 asistencias, 46% de 2, 41% del triple y 71% del tiro libre. Y finalmente llevarse el premio de jugador más valioso, pero eso lo vamos a ver más adelante. Yomar Cruz tuvo promedio de 8.6 puntos, 80% de 2, 37 del triple y 71 del tiro libre. Y Jesús Cruz, que fue una pieza bien importante, anotando canastos de 3 puntos en los últimos 2 partidos en los momentos cruciales del juego. Tuvo promedio en esta serie de 6.6 puntos, 58% del triple y 73% del tiro libre. Sin duda, este equipo de los Gigantes de Carolina fue demasiado para unos Vaqueros de Bayamón que nunca encontraron ritmo sin Ángel Rodríguez en cancha. Angelito con la lesión no pudo estar al 100% y los Vaqueros nunca tuvieron respuesta, especialmente jugadores como Ismael Romero y Benito Santiago, quienes no tuvieron una gran serie. Romero apenas 6 puntos, Benito Santiago no llegó a esto tan siquiera. Romero también aportó 7 rebotes, 48% de 2, 29 del tiro libre, pero no se vio para nada en cancha. George Condit lo eliminó prácticamente de esta serie. Javi González, 8 puntos, 44% de 2, 33 del triple y 50 del tiro libre, pero no pudo ser ese líder, ese mariscal de campo en los momentos importantes para los Vaqueros. Javier Mojica, a pesar de promediar 12 puntos en esta serie, su porcentaje de 2 puntos fue de 38%. El triple no está mal, un 38% es bastante bueno y un 67% del tiro libre, pero tampoco fue ese Javier Mojica que era fulminante en los momentos importantes. No logró ser esa figura clave que cuando vayamos a necesitar un canasto estuviera allí presente, y eso también le terminó pasando factura a los Vaqueros. El que se esperaba que era esa figura clave, que es Christian DeLittle, no lo fue. A pesar de sus grandes números, 15 puntos, 8 rebotes, 63% de 2, 43 del triple y 72 del tiro libre, no era ese jugador que pedía el balón en los momentos importantes. Los Vaqueros parecían perdidos en los momentos cruciales en cómo ejecutar, en quién era el jugador a que le tenían que llevar el balón, pero los Gigantes de Carolina, por otro lado, lo tenían bien claro. Iba a Mike Scott o a Tremont Waters y ellos resolvían. También le pasó factura a Bayamón el hecho de que Marvin Jones no pudiera hacer una respuesta para George Condit, apenas 9 puntos y rebotes, 51% de 2, 33 del triple y 78 del tiro libre, y que Stephen Thompson tuviera una serie discreta con 12 puntos, 5 rebotes, 55% de 2, un 23% del triple, quien venía siendo su anotador principal detrás del arco en las series anteriores. En esta serie no pudo hacerlo, 23% nada más y un 54% del tiro libre. Así que ofensivamente Stephen Thompson no estuvo presente para este equipo.
de nuevo, pasándole factura gracias al plan de juego de los Gigantes de Carolina, que no eran el mejor equipo defensivo, pero lucieron muy, muy bien. En ese último partido, Carolina se coronó campeón dominando ampliamente 80-60 a los Vaqueros de Bayamón, un equipo de los Vaqueros que se desmoronó. Carolina dominó todo el partido. En esos últimos 2 minutos ya las caras de los Vaqueros se notaba que no había nada que hacer, ya no había break. Carolina estaba en el comando y Carolina se iba a convertir en campeón por primera vez en la historia de su franquicia, mientras que los Vaqueros no podían cumplir con la meta que se habían establecido de coronarse campeones back to back y que Nelson Colón se convirtiera en uno de los pocos dirigentes con más de 4 campeonatos. Ganaron en suelo visitante y eso es bien complicado, pero los Gigantes lo demostraron en toda la postemporada. Para ellos poder llegar aquí, tenían que ganar como visitante y lo hicieron bien porque ganaron en Quebradillas, ganaron en Guaynabo y ganaron también en el Rancho Vaquero, tanto así que Bayamón no pudo dominarlos en ningún partido en su propia casa. El único partido que ganó Bayamón fue como visitante en el Guillermo Angulo de Carolina. Hablemos de Mike Scott, sumamente efectivo en sus intentos. Fue el jugador más veloz precisamente por eso mismo, casi 25 puntos por juego en esta serie. No hubo respuesta para él. Christian DeLitter, a pesar de ser un gran jugador defensivo, no se vio grande defensivamente frente a Mike Scott. ¿Por qué? El plan de juego de Carolina funcionaba. Mike Scott tenía los tiros que él quería, tenía los tiros cómodos. Con el movimiento de balón lo encontraban y él podía marcar. Ese tiro a media distancia, si tenía un poco de espacio, lo hacía pagar muy fácilmente. Nunca se ajustó frente a la figura de Mike Scott en la serie, defensivamente hablando, y es porque Nelson Colón ya no tenía piezas que usar. Benito Santiago no lució bien, Christian DeLitter hizo lo más que podía, pero la ofensiva de Mike Scott era sumamente superior. Marvin Jones no les funcionó, Ismael Romero estaba completamente desaparecido, así que no tenía respuesta para Mike Scott, no tenía respuesta para George Condit y tampoco tenía respuesta para Tremont Waters. Scott fue el que hizo que todo funcionara, fue el que realizó este sueño realidad de los Gigantes porque estaban todas las piezas, pero todavía faltaba algo. Y era ese jugador que pudiera anotar copiosamente y que pudiera cargarlos ofensivamente en los momentos importantes para que Tremont Waters no tuviera esa responsabilidad. Y eso fue Mike Scott. En esta serie de postemporada, desde los cuartos de final, fue sumamente consistente, anotando a media distancia, a larga distancia, cerca del aro, jugando la posición de delantero fuerte. En algunas ocasiones tuvo que jugar de centro también. Lo hizo todo en cancha ofensivamente hablando y fue merecedor de este jugador más valioso que, como mencioné, también se podía hacer una discusión por George Condit. Yo en lo personal hubiese preferido que fuera Condit que el nativo, pero no podemos pasar por alto que Mike Scott es la pieza que hizo que los Gigantes de Carolina pudieran conseguir este campeonato. Como siempre, traemos las estadísticas. Vamos a hablar de las estadísticas generales de esta serie. Y es que los Vaqueros de Bayamón tuvieron un promedio de 72 puntos en esta serie, mientras que Carolina promedió 80.6 puntos. Así que Carolina tuvo un diferencial de positivo 8.4 puntos por noche. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que Bayamón tuviera una gran defensa, la ofensiva de Carolina fue demasiado superior y esa defensa colectiva que pudieron realizar los Gigantes de Carolina, tras la falta de un jugador como Ángel Rodríguez que rompiera esa defensa y pudiera pasar el balón, fue suficiente para desarticular la ofensiva de los Vaqueros. Los Vaqueros, por otro lado, carecían de un jugador que pudiera anotar copiosamente como Mike Scott, como lo es Tremont Waters, y eso hacía que la defensa de los Gigantes pues fuera un poco más cómoda, anclados en lo que pudiera hacer George Condit en la pintura, que no permitía acceso a la misma, siempre estaba bien presente, 2.6 tapones por noche. ¿Qué más se puede pedir de un centro nativo como lo es George Condit? En los rebotes dominó Carolina 36.6 a 34.6. En este departamento Bayamón tuvo problemas durante todas las series por la falta de un centro dominante
en esa área, incluso frente a San Germán. También Bayamón perdió en cuanto a los rebotes se refiere. En rebotes ofensivos 10-9 dominó Carolina. En asistencias 17.6 Carolina, 16 realizó Bayamón. También Carolina dominó en el movimiento del balón de la mano de Tremont Waters, que se convirtió en un facilitador en muchos momentos del partido. En otros trataba de ser protagonista y ahí entonces venía el comeback de los Vaqueros de Bayamón, pero mientras él se mantenía en el sistema de juego y llevando el balón como tenía que ser, los Gigantes de Carolina se mantenían dominantes. En porcentaje de 2 puntos, 50% de Carolina, 49% de Bayamón. En porcentaje de 3 puntos, 36% de Carolina, 31.5% de los Vaqueros de Bayamón. Y aquí estamos viendo la efectividad, mi gente. La efectividad de los Gigantes estuvo muy, muy alta y esto gracias nuevamente a Mike Scott, anotando a media y larga distancia con mucha efectividad. Ismael Yomar Cruz anotó canastos importantes, Jesús Cruz ni se diga, el mismo Tremont Waters. La efectividad de este equipo fue muy superior a unos Vaqueros que lanzaron un 31.5% del triple, porque Stephen Thompson lanzó más que un 23% de esa área, que es su mayor tirador, y Benito Santiago tampoco se pudo hacer justicia, promediando menos de 6 puntos, que es otro de sus tiradores viniendo del banco. En las tiradas libres, 63% de Bayamón, 69.9% de Carolina. Ninguno de los dos tiró demasiado bien en porcentaje de tiradas libres, pero Bayamón lució horrible en estos playoffs en cuanto a las tiradas libres se refiere, por debajo del 70% en todo momento. Estuvo bien, bien por debajo de un porcentaje incluso aceptable de la zona de las tiradas libres. Finalmente les pasó factura. En cortes de balón, 8-7 dominó Bayamón. Y en turnovers, ambos quintetos realizaron 12 turnovers por partido. Esto es bien importante porque Carolina llevó a Bayamón a su hábitat y eso provocó que Bayamón cometiera más de 10 turnovers por noche, algo bien raro que no había pasado todavía en estos playoffs, y era que Bayamón estuviera promediando más de 8 a 10 turnovers. La baja de Angelito Rodríguez se ve específicamente en esta estadística, porque Carolina promedió lo mismo que estuvo promediando en la temporada regular, cerca de 12 turnovers por partido, pero los Vaqueros aumentaron grandemente, dando la oportunidad a los Gigantes de que pudieran entonces capitalizar en este departamento y sacarle ventaja. Mi gente, esta serie es histórica. Los Gigantes de Carolina lograron dominar entrando con un récord negativo a estos playoffs. Los Gigantes no le ganaron ni un solo partido en la temporada regular a los Vaqueros. Incluso los Vaqueros de Bayamón dominaron ampliamente en la comparación estadísticamente hablando. Y ahora en la final las cosas cambiaron y lograron sacar esta victoria. Datos curiosos de esta serie. Carolina llegó con récord negativo, como ya mencioné. Siguió la racha desde el 2014 hasta el presente de que el campeonato se lo llevara Carlos González, Nelson Colón o Pachi Cruz. Esos tres dirigentes son los que han dominado el baloncesto superior nacional desde el 2014 en adelante. Y este campeonato marca posiblemente el fin de la carrera de Filiberto Rivera y Bimbo Carmona, que prometieron que iban a traer un campeonato a Carolina. No se les dio en un momento dado, pero lo cumplieron ahora en lo que posiblemente sea su última temporada. Qué mejor manera de terminar su carrera para un baloncelista que celebrando un campeonato en su ciudad con su equipo y con uno de sus compañeros que también es una leyenda de nuestro BCN. Tanto Bimbo como Philly son dos leyendas vivas de nuestro baloncesto superior nacional, dos jugadores que merecían este final de carrera y dos jugadores que estuvieron presentes para este núcleo que es bastante joven. Ellos dos, junto a Alexander Franklin y Jonathan García, son de los jugadores más veteranos que tiene este equipo y lograron llevar a este núcleo. Tanto así que Filiberto Rivera tuvo la confianza de Carlos González de estar en cancha en momentos bien importantes, cuando se necesitaba ejecutar correctamente, cuando se necesitaba manejo de balón y cuando se necesitaba inteligencia. Bimbo Carmona me alegró mucho que tuvo oportunidad de anotar en esta serie, en esos cerca de 2 minutos finales que entró a juego y pudo anotar, irse en esa libretita de anotaciones de ese juego final de campeonato. Carlos González buscó
su tercer campeonato en su carrera y curiosamente con 3 equipos diferentes. Él ganó con Aguada, ganó con Quebradillas y ahora gana con Carolina. Carlos González, uno de los dirigentes que quizás pasa siempre por debajo del radar de muchos analistas y de mucha gente, pero Carlos es uno de nuestros mejores coaches en el baloncesto superior nacional y junto a Leo Aril son una de las mejores duplas de nuestro BCN, uno de los mejores staff técnicos. Podemos hablar de Carlos González y Leo Aril, podemos hablar de Dicasiano, Manolo Cintrón y Bobby Porrata, podemos hablar del mismo Nelson Colón y su asistente Camacho. Son staff técnicos de primer orden de nuestro baloncesto superior nacional. Carlos González se convirtió en el cuarto dirigente en conseguir 3 campeonatos con 3 equipos diferentes, uniéndose a Lou Rossini, Julio Toro y Miguel Mercado. Esta estadística la pusieron los muchachos de Catch and Shoot y es bien importante para ver el nivel en donde está Carlos González con dirigentes nativos como Julio Toro y Miguel Mercado en esta estadística. Le da el primer campeonato en la historia a una franquicia como los Gigantes de Carolina, que estuvieron cerca en el 2008 cuando llegaron a la serie final, pero cayeron a manos de los Capitanes de Arecibo de David Rosario. Esta es fue la cuarta final de los Gigantes de Carolina, no habían ganado todavía un campeonato, lo lograron hacer ahora. Tiene récord positivo en las 3 series que ha participado en cuanto a victorias y derrotas. Está invicto también en lo que son juegos 7 en su carrera y nunca ha perdido una serie final cada vez que llega en el baloncesto superior nacional. Por otro lado, Nelson Colón buscaba su 5º campeonato y ser uno de los dirigentes con más campeonatos en la historia del BCN uniéndose a Julio Toro. Esto no pasó. Bayamón también buscaba su 3er campeonato en los últimos 10 años. Nelson Colón buscaba el segundo back-to-back en su carrera, ya que lo había conseguido con Ponce. La marca de Nelson Colón en finales era bien positiva en cuanto a victorias y derrotas en las series finales donde ha estado como dirigente. Y curiosamente, Nelson Colón nunca ha ido todavía en su historia como dirigente a un juego 7. O sea que sigue en toda su carrera, no ha podido enfrentar esa adversidad. Sí lo ha hecho Carlos González, lo hizo este año y en situaciones bien complicadas como lo fue frente a Guaynabo y también logró ganar en cancha visitante, como ya mencioné, dando cátedra de lo que es el coaching en el baloncesto superior nacional con un equipo con muy buenas piezas, pero que mucha gente subestimaba en esta serie final, dándolos como los underdogs. Mi gente, yo creo que con todo y Angelito Rodríguez en cancha, los Gigantes de Carolina se hubiesen coronado campeones, porque el plan de juego de coach González está bien establecido y este equipo aceptó el reto, aceptó la filosofía y estaban puestos para llevarse ese primer campeonato. El calentón estaba sumamente encendido y todos los partidos que ganaron fueron dominando ampliamente a los Vaqueros de Bayamón. Quizás si hubiese estado Angelito, la situación hubiese sido un poquito más pareja, pero como quiera, esta era la serie para apostar al underdog, que eran los Gigantes, porque se sentía que había algo especial en lo que ellos podían hacer en esta serie. Salieron jugadores como Jesús Cruz, que cuando este tipo de jugador puede anotar el canasto importante, desmoraliza por completo a un equipo de los Vaqueros de Bayamón que siempre busca que el intento lo tome el que peor lanza en cuanto a porcentaje de tiro se refiere. No hay más que decir que felicitar a los nuevos campeones del baloncesto superior nacional. Hacen historia por primera vez en la franquicia. Coach González demostró que el estudiante no era tan estudiante nada y superó por mucho a su maestro. Filiberto Rivera e Imbo Carmona se retiran con un campeonato posiblemente. Tremont Waters y George Condit, la dupla de la selección nacional, lució increíble y listo para batallar en el Mundial. Y un jugador como Jesús Cruz se consagró junto a Ismael Yomar Cruz como jugadores importantes dentro de cualquier rotación de nuestro baloncesto superior nacional. Hay que ver qué sucede el próximo año. En la siguiente temporada hay nuevo campeón que va a tener que luchar por mantenerlo en la siguiente temporada 2024
del BSN. Mi gente, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Instagram, Spotify, como Surtido Deportivo. Aquí en YouTube, recuerden darle a la campanita, comentar, suscribirse y compartir para que otros también disfruten de nuestro contenido. Y recuerde, todos los sábados de 6 a 6:30 de la tarde, si es de San Germán o Pueblos Limítrofes, por Surtido Deportivo en Así Somos en el Deporte, con el resumen semanal de las noticias más importantes dentro del mundo del deporte. Esto fue Surtido Deportivo. Nos vemos en la próxima.